Hola chicos, que el Señor les bendiga. Comenzamos este día domingo una clase más de nuestra escuela dominical. Hoy día la clase de los Unidos por Cristo me corresponde entregarla a mí. Le damos gracias al Señor por ello, ¿cierto? Y vamos a compartir la palabra del Señor que hoy día se encuentra en el libro de Amós. Amén. Vamos a leer ahí Amós 2 del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Profanando mi santo nombre, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor amado. A ti, Padre, toda honra, toda gloria en esta mañana. Dios, vamos a compartir tu palabra, Señor, con lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Padre eterno de los cielos. Que sea tu palabra, Señor, tu mensaje entregado en esta hora, Padre, a través de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor amado, y sea nuestro corazón dispuesto para recibir la lección, Señor, que hoy día tú tienes para nosotros. Padre, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amós, que es uno de los profetas menores que se encuentra en el Antiguo Testamento, él se define a sí mismo como un pastor. Dice que era pastor de bueyes. Pero ¿saben qué es maravilloso de Amós? Que el libro dice que él vio el mensaje del Señor, lo que él tenía que entregar. O sea, lo que nos dice es que, o lo que se entiende es que él vio en visiones el mensaje de lo que tenía que entregar al pueblo. ¿Y saben qué? Lo que Amós comparte con el pueblo, el mensaje que entrega, habla del juicio de Dios a sus hijos, al pueblo de Israel que no estaba haciendo la voluntad de Dios. En lo que nosotros ahí pudimos leer, ¿cierto? Estaban hablando de cómo se oprimía al afligido, cómo se oprimía al desvalido, ¿cierto? De cómo le quitaban sus posesiones, hablan de pecados de índole sexual, porque el padre y el hijo se llegaban a la misma mujer, de corrupción financiera, de idolatría, ¿cierto? Eso estaba compartiendo el pueblo de Dios, estaba haciendo el pueblo de Dios. El pueblo de Israel estaba en esas malas prácticas. Y si yo, chiquillos, les pregunto a ustedes en esta mañana, todo eso que estaba pasando, en ese tiempo, estamos hablando, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, más de 2000 años atrás, 2500, muchos más años atrás, más años atrás, todo lo que estaba viviendo el pueblo y por lo cual Amón le está entregando el mensaje, no son cosas tan desconocidas en este tiempo, ¿cierto? Hoy día aún vemos cómo se oprime el afligido, cómo el más desvalido es el que más sufre, ¿cierto? Hoy día vemos cómo se llevan religiones vacías donde solamente se habla de la religión, se menciona a Dios, pero no se vive. Muchas veces nosotros no vivimos conforme a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Por eso el Señor hablamos para que levante el mensaje al pueblo. Y hoy día, en esta mañana, el Señor nos está hablando a nosotros de ello. ¿Por qué el Señor nos está hablando a nosotros de juicio contra la injusticia que muchas veces nosotros cometemos como, con otros? Si, si tuviésemos que llevar lo que la palabra dice, ¿cierto? A cómo lo que hacían las personas de Israel en ese tiempo, ¿cierto? Que habían personas muy prósperas, que tenían muchos recursos y otros no tanto, ¿cierto? Y cómo tristemente esta gente que tenía más recursos, era más próspera, se aprovechaba de aquel que no lo tenía, ¿cierto? Como no solamente le quitaban sus pertenencias, sino también eran oprimidos.
muchas veces para hacer trabajos hacia ellos, para sobornar, eran sobornados a través de aquellos que tenían más recursos. Estos versículos nos hablan en Amós 5:11, 8 de 4 al 6 también, nos habla de cómo, ¿cierto? Los pobres se le pusieron impuestos más gravosos, cómo los líderes iban oprimiendo cada vez más al pueblo, cómo iban oprimiendo cada vez más a aquel que más necesitaba. Eh, y hoy día nosotros lo vemos de la misma manera. Y muchas veces nosotros somos parte de esas injusticias, chiquillos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez vieron estas injusticias a su alrededor o fueran parte? Quizás muchos de ustedes me van a decir, no, yo nunca le he quitado nada a nadie, o yo nunca he visto a alguien que tenga una mala situación económica y le he quitado lo poco que tiene. Pero, ¿saben qué? Muchas veces ustedes quizás han sido partícipes de episodios donde algunos de sus compañeros se burlan de aquellos, por ejemplo, que tienen algunas dificultades, de aquellos que quizás les cuesta más socializar, o que tienen dificultad al hablar, o al escuchar, o al caminar, ¿cierto? Y son objetos de burlas. Y muchas veces nosotros somos parte de esas burlas. Y quizás no las hacemos, no somos las que lo decimos, las que las hablamos, pero sí nos burlamos o nos quedamos callados. Y no defendemos a aquel que está siendo objeto de burla. Y ahí nosotros no estamos mostrando a Cristo en nuestras vidas, como el pueblo de Israel lo estaba haciendo en ese tiempo. Muchas veces nosotros compartimos las cosas del mundo, es más, las practicamos y tenemos complacencia con las cosas que el mundo practica, sabiendo que están en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros estamos siendo parte de eso, como el pueblo de Israel lo hacía, y no estamos mostrando la justicia de Dios en nuestras vidas a través de lo que su palabra dice. Muchas veces tenemos alrededor nuestro gente que necesita recibir una palabra, que está viviendo dolor, angustia, ansiedad. Quizás tú tienes compañeros o compañeras que están pasando momentos difíciles en su vida y en vez de hablarle del Señor, en vez de hablar de lo que la palabra, ¿cierto?, dice y cómo Dios puede salvarle, cómo Dios puede consolarle, cómo Dios puede enderezar su vida, ordenar su vida, nos quedamos callados y no mostramos a Dios, ¿cierto? Y no mostramos a Cristo a través de nuestras acciones, de nuestras palabras. Bueno, eso hacía el pueblo de Israel en ese tiempo. Pero hoy día nosotros, con nuestras acciones, muchas veces estamos viviendo como el pueblo de Israel. Lo que Amós nos está diciendo aquí, a través de su palabra, lo que Dios está diciendo a través del profeta, es que el juicio de Él caerá sobre aquellos que no están haciendo su voluntad, sobre aquellos que están oprimiendo, sobre aquellos que están dejando de hacer su voluntad, sobre aquellos que están cometiendo injusticia o que están llevando una religión vacía en su vida. Esa religión que habla de un Dios que no muestra a Dios. Esa religión que menciona a Dios, que dice que existe Dios, pero no viven su vida en Cristo, no muestran en su actuar a Cristo. Que el Señor nos ayude, chiquillos, nos ayude a no estar cometiendo los mismos pecados que el pueblo de Israel cometía. Y que ante los ojos del Señor, ¿cierto? Ante los ojos del Señor son pecados y van a recibir juicio. Miren lo que dice Amós 5:14. La palabra del Señor ahí en Amós 5:14 dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Dice, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Bueno, el Señor en su infinito amor y misericordia nos promete en su palabra estar con nosotros, dice, ¿cierto? Donde quiera que vamos. Pero ahí está nuestra responsabilidad, esa responsabilidad y ese compromiso que no tuvo el pueblo de Dios del que hablamos aquí en el libro, que era el apartarse para agradar a Dios, el apartarse para servir a Dios, el apartarse para buscar a Dios. Que nuestra responsabilidad, chiquillos, para que el Señor vaya con nosotros, donde quiera que vayamos, nosotros debemos buscar agradarle. Debemos buscar servirle. Bueno, el pueblo de Dios, como lo muestra Amós, ¿cierto? Aquí en el libro, no estaba haciendo todo en contra de lo que el Señor les había hablado.
Estaba el pueblo apartado, viviendo bajo su propio juicio, bajo su propia justicia. Y nosotros, chiquillos, porque la palabra de Dios lo dice, no hay justo ni a un uno. No es nuestra justicia lo que nosotros debemos compartir, sino la justicia de Dios. La justicia de Dios para aquel que lo necesita. No tenemos manera de ser justos nosotros, por nosotros mismos. Sino para aplicar la justicia nosotros tenemos que tomarnos de la mano del Señor para que sea la justicia de Dios mostrada a través de nuestras vidas, a través de nuestro actuar, a través de nuestras acciones. La palabra de Dios en el mensaje bíblico de hoy nos dice que Dios no va a tolerar la injusticia, la religión vacía, ni la complacencia con las cosas del mundo. Tú y yo no podemos esperar estar en la voluntad de Dios si estamos viviendo la complacencia con el mundo. Si estamos viviendo y cometiendo injusticia, porque es pecado. Si estamos llevando una religión vacía. ¿Por qué? Porque los que participan, ¿cierto? Nos dice la palabra o permiten injusticia o una religión vacía o la complacencia con el mundo, enfrentaremos el juicio de Dios. Y si la palabra del Señor lo habló en esos años a través de Amós y hoy nos está hablando a través de su palabra en nuestra vida, es porque el Señor quiere que nosotros lo busquemos de todo nuestro corazón y que luchemos contra la injusticia. Pero para hacerlo, nosotros debemos conocer lo que el Señor quiere y cómo quiere que nosotros lo hagamos. Y para eso, nosotros debemos estudiar su palabra. Yo te invito que durante esta semana puedas leer el libro de Amós y el mensaje que Amós tiene, ¿cierto? Que el Señor le entrega a Amós para nuestra vida. El pueblo de Dios, porque ahí en la palabra lo dice, ahí busquen después ustedes, el pueblo de Israel en ese tiempo incluso instaba a los demás a prevaricar contra el Señor, a ir en contra de lo que Dios pedía a sus hijos. El pueblo de Israel desconoce completamente a Dios en sus acciones durante ese tiempo. Y hoy día yo te pregunto a ti, ¿tus acciones, tus palabras muestran a Cristo a diario? Tus acciones, tus palabras están dando muestra de que Dios ha cambiado tu vida. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y yo en esta mañana me pregunto, al igual que tú, ¿estoy mostrando a Dios en mi vida? ¿Con mi actuar, con mi hablar? ¿Estoy mostrando la justicia de Dios como Él quiere que yo la muestre? ¿El amor de Dios como Él quiere que yo la muestre? Y Señor, si no es así, tú revélate a la vida nuestra, a tu vida, a mi vida. Pídele al Señor que se revele a tu vida, para que sea Él mostrando lo que debemos cambiar. Porque si Dios habla a nuestras vidas, no solo es para que nosotros reconozcamos lo que estamos haciendo bien ante sus ojos, sino que también podamos cambiar aquello que estamos haciendo mal. Y lo dice ahí, haced lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque recuerda que aquellos que buscamos la voluntad, vivir en la voluntad de Dios, estamos buscando vivir una vida eterna en Él. Porque la única manera que tengamos vida y vida eterna es a través del Señor, a través de su sangre preciosa derramada en la cruz, a través de lo que Cristo hace en nuestras vidas, lo que Cristo puede cambiar en nuestras vidas para agradar a Dios. A través de eso nosotros alcanzamos vida eterna, porque el pecado nos lleva a la muerte. Y debemos nosotros reflexionar en lo que en este tiempo, en lo que estamos haciendo. Si en nuestra vida hay pecado, la muerte es el resultado de ello, no la vida eterna. Y yo te invito en esta mañana a reflexionar y a poder cambiar y sacar de tu vida aquello que estás haciendo y que no agrada a Dios. Porque el juicio de Dios va a caer sobre sus hijos. Y para nosotros responder en el juicio del Señor y ser probos ante los ojos del Señor, debemos buscar vivir en su voluntad, no como el pueblo de Dios lo hizo. Nosotros debemos entender, ¿cierto?, que Dios no se agrada de las prácticas engañosas y no podemos estar participando de las prácticas engañosas del mundo, porque así no agradamos a Dios. Si nosotros llevamos una religión vacía, no estamos agradando a Dios. Si nosotros participamos de las cosas del mundo y nos sentimos bien y estamos teniendo complacencia con las cosas del mundo, no estamos agradando a Dios. Hoy día el mundo
ha cambiado y ha trastocado todo lo que la palabra del Señor dice. La palabra de Dios nos habla de cómo es importante la vida. Desde el vientre de nuestra madre, la palabra de Dios nos habla de la importancia que tiene, ¿cierto? Aún en el vientre de nuestra madre, la vida. Porque desde ahí, dice el Señor, nos conoce. Aún nuestros cabellos están contados. Bueno, el mundo está diciendo que la vida no importa cuando está dentro del vientre. Al contrario, no es matar si tú abortas. Hoy día es bueno. Hoy día está bien ante los ojos del mundo. Bueno, no seas complaciente con las cosas del mundo, porque la palabra del Señor es una sola. Matar es pecado. Aún el bebé dentro del vientre. Pero el mundo piensa de otra manera. Tú eres un hijo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos hacer, pensar y actuar como la palabra de Dios lo dice. El mundo hoy día dice que se casen dos personas del mismo sexo, está bien, porque eso es amor y es libertad. Bueno, la palabra de Dios dice que es abominación. Y nosotros no podemos transar. Es abominación. Y no podemos ser complacientes con las cosas del mundo. No podemos llamar a lo malo bueno. Porque lo bueno es bueno ante los ojos del Señor y lo malo es malo. Y eso no cambia porque el mundo lo diga. Porque el Evangelio y la palabra de Dios es una sola. Y el Evangelio no cambia. La palabra de Dios no cambia. Por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas a través de su palabra y lo que Dios dice a través de su palabra. El pueblo de Israel estaba siendo complaciente con las cosas del mundo y el juicio de Dios a través del mensaje de Amós iba a caer sobre ellos. Pero el Señor por misericordia les habla a tiempo y les dice que vuelvan su camino a Dios, ¿cierto? Y en el caso nuestro que volvamos nuestros ojos a Cristo. Y analiza lo que hoy día estás recibiendo y lo que está saliendo de tu boca y de tu actuar hacia otro. Y cómo estás mostrando a Cristo en tu actuar. Haced, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Lo bueno y no lo malo. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Yo te invito en esta mañana que en la palabra del Señor y en aprender y en practicar la palabra del Señor tú busques lo bueno y no lo malo ante los ojos de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos alabarte y bendecirte. Dios, hemos recibido tu palabra y así como amó, Señor, entregó tu mensaje así, Señor, como el profeta Amós compartió en ese tiempo tu mensaje, Señor, y era repudiado, Señor amado, por el pueblo de Israel, porque estabas diciéndole, Señor amado, a través de tu palabra, que lo que hacían ellos no estaba bien ante tus ojos en esta mañana, Señor. Nosotros queremos reflexionar, Señor amado, en tu palabra, Señor, y corregir aquello que estamos haciendo mal y que a ti no te agrada. Señor, si estamos practicando pecado que va contra tu palabra, Señor, contra los mandatos que tú has puesto en nuestra vida, ayúdanos, Señor amado, y revélate a nuestra vida y muéstranos, Señor, cómo cambiar y enderezar nuestros pasos para seguir por tu senda, Señor amado, perfecta. Dios amado de los cielos, ayúdanos, Señor, ayúdanos a volvernos a ti, Señor amado. Así, Señor amado, como al pueblo de Israel le hablaste y hoy nos estás hablando en esta mañana, nosotros queremos, Señor amado, volver nuestra mirada a ti, Señor amado, y que nuestro corazón siga buscándote a ti, Señor, buscando lo bueno y no lo malo para vivir en ti y a través de ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, chiquillos, que el Señor les bendiga. Un besito, un abrazo grande, bendiciones, que tengan una semana bendecida y en victoria en el nombre del Señor. Y nos estamos encontrando la próxima semana. Estudien en la semana el libro de Amós. Yo los invito a estudiar el libro de Amós, que es muy contemporáneo. Si bien es cierto, está escrito hace miles de años, es para este tiempo, como la palabra del Señor. Viva y eficaz en nuestras vidas día a día. Un besito. Bendiciones.